isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. La raíz de la verdadera cultura está en las calles, en los barrios, en las personas que lo habitan y que cobran vida incluso más allá de la muerte. Sin ellos no se puede hablar de identidad, de patrimonio inmaterial. Nuestra identidad local está marcada por la presencia de personajes ilustres, muchos sin rostros, pero sin los cuales sería bien difícil contar la historia de una comunidad. Sus anécdotas y leyendas van pasando de una generación a otra. Felipe Blanco, Toribio y Domingo Pantoja, personajes que quedaron inmortalizados en populares canciones a través de las cuales se pueden contar la historia de una época. A estos pineros ilustres dedicaremos hoy nuestro programa. Si le interesa el tema, quédese con nosotros. La familia de los Pantojas es quizás, junto a la de los Ribes, los Blancos, los Amador, los Sotos, de las más extendidas de la isla. Sin embargo, dos nombres sobresalen con estos apellidos por haber sido inmortalizados en sendas canciones: Felipe Blanco y Toribio y Domingo Pantoja. Para conocer más acerca de la historia de estos personajes, me encuentro ya con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, de seguro usted ha escuchado ese sabroso sucuzuco de quién tiene la culpa, Domingo Pantoja. Pero también se habla de Toribio Pantoja. ¿Es el mismo o son dos personas en diferentes épocas? Sí, exactamente, son dos personas en dos épocas e incluso en dos contextos espaciales completamente diferentes. Toribio Pantoja está más bien vinculado con todas las leyendas que marcan lo rural en Isla de Pino. Sobre todo fue un individuo que estaba más cercano, digamos, a la costa sur. Era prácticamente un hombre que se dedicaba a recorrer estas zonas y fue muy famoso, sobre todo porque todo parece indicar que le iba muy bien con las muchachas, y de vez en cuando se involucraba en un tipo de aventura amorosa que lo hizo trascender, ¿no? Realmente yo quiero saber la razón por qué se ha perdido la sinceridad en esta serena y bella ciudad de Nueva Gerona y de Marca. Toribio y Domingo Pantoja son dos exponentes de esa cultura popular que los pueblos hacen suya. Ambos están en el imaginario pinero y aunque muchos desconocen su vida e incluso dudan de su existencia, lo cierto es que cuando nos preguntemos quién tiene la culpa, la respuesta siempre será Domingo Pantoja, no hay cosa que ver, ¿quién tiene la culpa? Domingo Pantoja, no hay cosa que ver, que no se la coja. Yo quiero saber la razón por qué se ha perdido la sinceridad en esta... Corría el año 1896, en plena guerra del 95, y en la isla de Pino se produce el levantamiento armado de Nueva Gerona el 26 de julio. Los sucesos terminaron en un fracaso total y los alzados lograron esconderse en el Hato Concepción, en las tierras arrendadas por Felipe Blanco. La cultura popular encontró un buen asidero en esta historia y surgió entonces uno de nuestros más famosos sucuzucos. Ya lo más se no tiene en cueva, Felipe Blanco se la tapó,
Felipe Blanco también es otro de esos personajes pineros que trascendió en el tiempo, también por un sucuzuco. ¿Qué más se sabe acerca de Felipe Blanco? Waldo Medina lo describió como un hombre de buen ver y verbo cálido. Sí, tanto Waldo Medina como Eliseo Grené en los años 40 se dedicaron un poco a profundizar en las tradiciones culturales del pinero y sobresale este nombre, ¿no? Que debemos decir más o menos que era un personaje histórico porque fue un individuo que estuvo asociado a uno de los acontecimientos históricos más relevantes de la historia de la entonces Isla de Pinos antes del triunfo de la Revolución, que fue precisamente el levantamiento del 26 de julio del año 1896. Este personaje en la práctica era como especie de un mayoral que se plantea que fue quien delató a las autoridades españolas de la presencia en la finca donde él trabajaba de algunos de los revolucionarios que participaron en este levantamiento. En el programa de hoy estuvimos conociendo las leyendas e historias de estos personajes que conforman nuestro imaginario. La próxima semana continuaremos con el tema. Personajes populares no son solo aquellos que trascienden en el imaginario por su picaresca o humor criollo, sino también otros que por su oficio, sus habilidades, su obra literaria o artística trascienden su existencia. Profesor, la isla ha sido pródiga en estos personajes que en distintos momentos han marcado nuestras comunidades. Yo por lo menos recuerdo a Eugenio Gómez, a Julián, el hombre de los jardines. Eugenio Gómez era descendiente de una de las familias más ricas que hubo en la isla antes del triunfo de la Revolución. La familia de los Gómez Pajé eran nombres muy vinculados a los primeros fundadores de Nueva Gerona y llegaron a ser de los propietarios más importantes de edificios que alquilaban, se lo alquilaban tanto al gobierno como a particulares. Este hombre tenía una cultura bastante desarrollada, o sea, incluso realizaba ejecuciones muy interesantes en el piano, o sea, él tenía un piano y él mismo llegó a funcionar como si fuera especie de un promotor cultural. O sea, tenía un pequeño auto descapotado, en ese auto él trasladaba el piano y en la glorieta del Parque de Nueva Gerona daba sus conciertos, alternaba con la banda de presidio y logró trascender por 5 centavos, alquilaba el auto que él tenía y a los muchachos, sobre todo a las muchachas, les daba vuelta por Nueva Gerona. Era una persona muy comunicativa realmente. Profesor, y Julián. Bueno, Julián más bien ya tiene que ver con la realidad social de la actual isla de la juventud. Es una persona más bien representante del entorno rural. Vivió mucho tiempo en la zona que se conoce como Malpaís y posteriormente él se traslada para acá, para Nueva Gerona, y logró trascender precisamente por el vasto conocimiento que logró acumular en relación con la jardinería. O sea, Julián se convirtió prácticamente en un promotor del respeto a las plantas, una persona que logró reavivar esta tradición caballeresca que existió en determinado momento
donde los hombres se caracterizaban precisamente por agasajar a las mujeres con el regalo de una flor. O sea, siendo una persona ya muy anciana, se le veía deambular por las calles y dedicarle un verso, regalarle una flor a una muchacha o a una señora. Permítame decirle que si un día me viera vagabundo, buscaría en la vasta superficie del planeta una alpinia como tú. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para guarecerme bajo el sublime frescor de su encantador follaje. ¡Qué lindo! ¡Está lindo! Y al mismo tiempo lo encontrábamos entonces colaborando en los diferentes centros de trabajo, diseñando los jardines para lograr mejorar la prestancia desde el punto de vista estético de muchas de nuestras instituciones. O sea, Julián trascendió precisamente por eso, a mi modo de ver, como un caballero trasnochado ya, pero que al mismo tiempo llamaba mucho la atención en el sentido de una forma muy desenfadada, establecía la comunicación con usted y el regalo principal era una flor, en épocas, incluso en la época, en pleno periodo especial donde las flores a veces escaseaban, él siempre tenía una flor para regalársela a una muchacha, a una señora, y evidentemente eso lo convirtió, ¿no?, en un personaje. Él vivía cerca de mi casa en el reparto de construcción industrial y a cada rato establecíamos comunicación. Él logró acumular una gran cantidad de libros, de bibliografía sobre la temática esta relacionada con la jardinería y realmente todavía es recordado por muchas personas. Crece en la loma, en el llano. Crece la loma en el llano. En el valle, en la colina. En el valle de la colina. Y es la enseña divina. Y es la enseña divina. De nuestro escudo cubano. De nuestro escudo cubano. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es para que solo aprendan en la escuela. La isla de la juventud, conformada en buena parte por los que llegaron de aquí y de allá, está urgida de rescatar estos personajes, estas historias que nos hacen reconocernos como comunidad, como pineros. No olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.